Bonito y bendecido día. Les deseo a todos los hermanos que están dispuestos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Hoy la enseñanza que traemos es para entendimiento y discernimiento espiritual. Comencemos. La verdad sobre los 10 mandamientos de Dios. Para este estudio vamos a adentrarnos en el hebreo y griego koiné, en el cual fue escrito el Antiguo y Nuevo Pacto, como sigue. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 20 dice lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vamos a examinar a profundidad de la palabra de Dios. Para ver lo que quiso decir el siervo de Dios Moisés con respecto a los 10 mandamientos que están bajo la Torá o ley escrita, como sigue. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento es, no matarás. El séptimo mandamiento es, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento es, no hurtarás. El noveno mandamiento es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 10º mandamiento es, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, antes de la crucifixión del Señor Yeshua en la cruz del Calvario, y que es en donde parte el verdadero nuevo pacto. Le hacen una pregunta a los fariseos y misma que responde, como está escrito en la epístola de San Mateo capítulo 22,
versículos del 34 al 40, como sigue. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué diremos a esto? Que los 10 mandamientos se cumplen en su totalidad con los 2 mandamientos establecidos por el Señor Yeshua, donde el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, mismo que es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A partir de aquí, como he dicho antes, vamos a sumergirnos a profundidad de la palabra de Dios, para ver cómo se acatan en la actualidad los 10 mandamientos como a continuación se indica. Los primeros 4 mandamientos se cumplen en su totalidad en el Señor de los ejércitos. Por lo cual surge una misteriosa pregunta y decís ¿cómo se cumplen? Y te diré que acaso los primeros 4 mandamientos no son espirituales. Y te diré, claro que sí. Porque los primeros 4 mandamientos de Dios se cumplen en automático por el Ruach HaKodesh o mejor conocido como Espíritu Santo y me dirás ¿cómo? Y te diré que acaso, si en realidad habita el Espíritu Santo en tu persona, ¿te llevará a adorar a otro Dios? Y que no sea el mismo, siendo un Dios celoso. Por lo cual, este es contemplado como uno de los primeros mandamientos espirituales de Dios. Y luego, posteriormente se menciona, no te harás ninguna imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Por lo cual otra vez te pregunto que acaso si realmente habita el Espíritu de Dios en ti, ¿te llevará a inclinarte a honrar otra imagen? Por lo cual, surge una duda que no fuiste creado conforme a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué entonces te inclinas a ellas y las honras? Y enseguida, se menciona, no tomarás el nombre del Señor en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Por lo cual surge otra pregunta que acaso, si realmente mora el Espíritu Santo en tu persona, ¿no te ha sido revelado aún cuál es su verdadero nombre? Por lo cual, ¿cuántas veces han blasfemado su nombre en diferentes traducciones bíblicas que acaso desconocen el tercer mandamiento que Dios estableció? Por tal motivo, los judíos prefieren llamarle Adonai que significa mi Señor porque su nombre está oculto especialmente para ellos hasta el cumplimiento de las profecías que fueron predestinadas por Dios para su cumplimiento en el tiempo determinado. Y luego dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para ello, vamos a sumergirnos más a profundidad en la palabra de Dios, para analizar este mandamiento. En la epístola de San Mateo en el capítulo 12, versículos del 1 al 8, dice lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por lo cual surge una pregunta que acaso estaban equivocados los fariseos al decir, ¿que era ilícito que los discípulos del Señor arrancaban espigas en el día de reposo? Para confirmar lo antes mencionado vamos al libro de los Números en el capítulo 15, versículos 32 al 36, como sigue. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer.
Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, ¿qué diremos a esto? Que los discípulos del Señor eran dignos de muerte. ¿Por arrancar espigas para comer en el día de reposo? Por lo cual, el Señor Yeshua menciona: ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Por lo tanto, dice el Señor, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por lo cual surge una pregunta. ¿Qué acaso si vivimos en el Espíritu del Señor de los ejércitos, invalidamos este mandamiento? En ninguna manera, sino que se confirma, porque en el Señor Yeshua reposan todos los que por la fe han alcanzado la misericordia de Dios en espera de su segunda venida. Y el Señor Yeshua continúa sanando en el día de reposo, como está escrito en San Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 21, como sigue. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, ¿qué diremos a esto? Que estando bajo el régimen del Espíritu Santo, ¿es ilícito hacer el bien en el día de reposo? Te lo dejo de tarea. Y terminando con el cuarto mandamiento, continuamos en el libro de Génesis en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde se menciona lo siguiente. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra hebrea Shabbat, que es un verbo y significa cesar, cesó, cesará, al reposó, desistir de un esfuerzo, reposar, desistir del ejercicio. Es decir, Dios cesó de toda la obra que hizo en el séptimo día de la creación. ¿Y por qué cesó? Porque Él no es humano para descansar. Mas, sin embargo, el Señor Yeshua, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre, y mismo que está escrito en la epístola de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y más adelante, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, también dice: Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La palabra en griego koiné anapauo es un verbo y significa descansar, descansarán, dar descanso, dar el intermedio del trabajo, reposar. Y luego,
Continuamos en el segundo mandamiento de Dios que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento en específico parte del número 5 hasta el 10 de la Torá escrita por Dios, como sigue. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si en verdad mora el Espíritu Santo en nosotros, es quien nos redarguye de pecado, para que alcances la santidad requerida por Dios, como está escrito en el libro a los Hebreos capítulo 12, versículo 14. Por lo cual, estos 5 mandamientos de Dios se cumplen en espíritu, alma y cuerpo y mismo que se considera bajo un mandato terrenal, como está escrito en la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, como sigue. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente termino, con la epístola a los Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 27, como se menciona. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Espero esta instrucción haya sido de gran bendición para tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todo el conocimiento de tu palabra. Ya que se ha recibido como una revelación poderosa de los 10 mandamientos, mismos que todavía están vigentes a la fecha y que se cumplen por medio de la fe bajo el régimen de tu Espíritu Santo. Asimismo, por tu abundante misericordia que tienes para con tus hijos, que te sirven en espíritu, alma y cuerpo. Que sigas moldeando nuestra mente. En el nombre del Señor Yeshua. Amén, amén y amén. Deja tus comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificación cuando suba un video nuevo. Enhorabuena. Hasta la próxima.